Antes, Ah, ¿cómo se pronuncia el nombre del delantero que llegó del checo? Creo que es checo, o no me acuerdo de qué país es. Que sí, es es como Van checo. Sara o algo así. A ver, espera. Tomáš Čvančara. Švančara, algo Shvanchara, ok. así. Ya, ok. Schwanzara. El Borussia Mönchengladbach afronta un proceso de renovación importante al despedirse de esta generación dorada que tuvieron en esta década. Así que hoy vamos a analizar salidas, llegadas, el nuevo proyecto del Mönchengladbach y qué tanto futuro le vemos. Pues muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un video más en Bundestraum. Volvemos al canal, volvemos a hablar de proyectos porque vaya que este mercado alemán tiene proyectos muy interesantes, equipos que se están moviendo bastante con muchísimas salidas, muchísimas entradas. Ya hablamos del RB Leipzig, ya hablamos del Bayer Leverkusen y en este video nos toca hablar del Borussia Mönchengladbach, que como decía en la intro, se despide en este mercado, que ahorita vamos a ver más a detalle todo este rollo, pero sí podemos decir que se despide ya de una generación, de esa generación de Marco Rose, que llegó, si mal no estoy, incluso hasta cuartos de Champions, que se enfrentaron al Manchester City, que tuvieron un muy buen paso por Europa y que pues ahora sí que ya quedan muy, muy, muy poquitos de eso. Pero para hablar de Borussia Mönchengladbach y como siempre me acompaña en el canal, Mando, ¿cómo estás? Estoy muy bien y es algo que me gusta, o sea, hablar de este equipo, sobre todo por lo que significa para el fútbol alemán en sí y lo que significa para el fútbol europeo, lo que es el Borussia Mönchengladbach como institución, que lleva bastantes años o lleva algunas temporadas ya en donde no está caminando 100% a lo que debería aspirar este club, sobre todo la 22-23 que terminó siendo una temporada en tierra de nadie. Y yo creo que es un equipo bastante atractivo para poder intentar desenvolver qué les espera en el futuro. Y para hablar de la reestructura de Borussia Mönchengladbach, hay que hablar, por supuesto, del entrenador, que tenemos nuevo entrenador en el Borussia Mönchengladbach porque Gerardo Seoane, el entrenador suizo-español, se convirtió en el nuevo entrenador de los Potros, llega al principio de esta temporada y releva el puesto de Daniel Farke, que llegó apenas la temporada pasada y que no cumplió las expectativas de la directiva. Y es una carrera del suizo que no está mal, pero que dejó un pasado, o sea, el pasado más reciente es muy agridulce, porque bien, tuvo 3 temporadas entrenando al John Boys de Suiza, obviamente campeón 3 veces de la Liga de Suiza con el John Boys. De hecho, tuvieron una eliminatoria con Europa League contra el Bayer Leverkusen, que de hecho, si mal no estoy, después de ese partido despiden al que era el entrenador de Leverkusen, Peter Bosch. Eh, Después de esa última temporada del John Boys, se pasa al Leverkusen y tiene una muy buena primera temporada en Bundesliga. Esta temporada en la que Patrick Schick explota, hace un montón de goles, terminan terceros de la tabla, establecidos muy bien en la zona Champions. Un equipo que se veía muy, muy bien y que, sin embargo, al empezar esta temporada se viene por completo para abajo. Solamente 2 victorias en los primeros 12 partidos, iban a 2 goles recibidos por partido y después de una derrota en Champions contra el Porto es cuando terminan relevando a Gerardo Seoane de su puesto de director técnico del Bayer Leverkusen. Yo creo que lo que todavía le da como ese factor de confianza quizá y de tenerle fe en el proyecto que está armando el Borussia Mönchengladbach con el suizo es esa primera temporada que tú mencionas, porque es un equipo que funcionó a la perfección en su momento. Es un equipo que se le veía bastante bien, compitiendo en Europa incluso, teniendo las mejores actuaciones individuales de Patrick Schick, potenciando perfectamente los números de Moussa Diaby, incluso la proyección que tenía Frimpong en ese equipo, que después se vio potenciado por lo que ya tomó Xabi Alonso después. Y como toda reestructura en los planteles, sobre todo del fútbol alemán, primero tenemos que hablar de las salidas destacadas, porque yo creo que a excepción del Bayern, pocos equipos pueden retener a sus figuras y el Borussia Mönchengladbach no es un equipo que pueda mantener, ya sea por la situación económica y por la situación incluso deportiva del club, retener a los nombres más importantes. Empezando por el goleador del equipo, el futbolista francés de 25 años, Marcus Thuram, que se termina marchando gratis como agente libre al Inter después de que tuvo ahí una serie de palabras incluso con Leipzig, de que Leipzig quería contratar al futbolista francés. También estuvo por ahí el Milan, estuvo el PSG, pero al final se termina yendo para el equipo de Inzaghi. Fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con 13 goles y fue el futbolista que más tiros a puerta hacía. Así que estamos hablando de una arma ofensiva bastante importante que tenía el Gladbach la temporada pasada y se termina marchando. Después tenemos la marcha también de Rami Bensebaini, que fue la primera al Borussia Dortmund, el futbolista de Algeria que ya estaba cumpliendo
28 años, una edad yo quizá apta para un lateral izquierdo, que también se termina marchando como agente libre, que yo creo que eso es lo que termina marcando más que nada el mercado del Gladbach, las salidas y se van gratis. Fue el segundo futbolista que más balones recuperó solo por detrás de Manu Koné, y fue el futbolista con más pases cortados en toda la temporada. Así que estamos hablando de un bastión en la recuperación, en la salida y en la progresión de balón por el sector izquierdo. Después tenemos otras salidas gratis como pueden ser la de Lars Stindl, que llevaba 8 años en la institución, se termina ya marchando, quizá dando ya ese paso atrás en su carrera. Aún así, fue el tercer máximo goleador del equipo con 8 goles y fue el segundo futbolista con más tiros a puerta. Después ya vamos con las salidas que dejan dinero, entre ellas yo creo que la más significativa de todas es la de Jonas Hoffmann, marchándose al Bayer Leverkusen, el segundo máximo goleador del equipo, 12 goles, el máximo asistidor del equipo con 9 asistencias, el tercer futbolista de toda la Bundesliga con más goles generados solo por detrás de Randal Kolo Muani y Jamal Musiala. O sea, estamos hablando de que en un mercado se fueron los 3 máximos goleadores del equipo. O sea, yo creo que eso dice bastante y después ya tenemos la salida, por ejemplo, de Jordan Beyer, del futbolista alemán, que se había ido cedido al Burnley la temporada pasada, fue clave para el equipo de Vincent Kompany para el ascenso a Premier League y se termina yendo por 15 millones de euros. Así que esta es en sí la baraja de salidas que me parecen salidas totalmente importantes, sobre todo en el aparato ofensivo del equipo. Todavía está en duda si saldrá Manu Koné. Se ha hablado todo este mercado que están buscándole una salida para tratar de ganar un poquito más de dinero y hacer un par de fichajes más en general para el equipo, pero veremos a ver E si se incluso, asuma alguna otra salida. incluso se habló también de la salida de Itakura, que al final se va a terminar quedando, y la salida del Bedi, que yo creo que en defensa todavía pueden tener ahí alguna movida interesante, por eso están reforzando principalmente en esa zona. Al final yo creo que es un acierto tanto para Itakura a nivel personal como para nivel del club que se termine quedando. Toda la estructura no puede estar completa sin las entradas. Y vaya que el Borussia Mönchengladbach ha fichado y bastante en este mercado porque de momento van 8 fichajes para el cuadro de los Potros y comenzando con el primer fichaje que es la estrella de este mercado para los Potros, Tomáš Vančara, futbolista checo, delantero centro, 10.5 millones de euros desde el Sparta Praga y que es bien curioso porque lo han estado probando como delantero centro. Tiene el físico y las características de un delantero centro, pero en el Sparta Praga jugaba como extremo derecho. En 15 goles, 5 asistencias en 30 partidos la temporada pasada, baja mucho a defender, tiene mucho sacrificio, es muy bueno en el juego aéreo y además tiene muchísimo olfato goleador. Era uno de los delanteros más eficientes fuera de las 5 grandes ligas y que creo que es una incorporación muy interesante. Como ya lo digo, ya se ha estado probando los últimos amistosos y que en teoría por lo que pagaron llega a ser el delantero titular del equipo. Luego tenemos a Frank Honorat, otro de los fichajes estrella francés, 8 millones. Este llega desde el Stade Brestois de la Ligue 1. Es un extremo derecho, aunque en realidad puede jugar con ambas bandas, es habilidoso con los dos pies. Es un generador de ocasiones, es uno de los futbolistas que más ocasiones generó en la liga francesa y que es muy bueno para los centros. Luego tenemos un fichaje, entre comillas, que es la confirmación de Julian Weigl, que estuvo cedido la temporada pasada, que fue una sorpresa bastante agradable. De hecho, fue uno de los mejores futbolistas de Gladbach temporada pasada. Se termina quedando en el cuadro de los Potros por 7.1 millones desde el Benfica, que es un fichaje no caro y que ya ha demostrado su valía en el equipo. Tenemos a Robin Hack, futbolista alemán, 1 millón de euros apenas, llega desde la Arminia Bielefeld, fue una de las pocas cosas destacables, 10 goles y 4 asistencias en la segunda división de Alemania, con una Arminia que descendió a tercera, y un extremo izquierdo, juega a pie cambiado, juega con el pie derecho, y que creo que puede traer muy buena rotación, fondo de armario, además todavía es joven. El quinto fichaje, otro también de fichaje de joven promesa para seguirlo desarrollando, Fabio Chiarodia, que llega desde el Werder Bremen, 18 años, central, te puede jugar también como lateral izquierdo y que es una incorporación muy interesante, ya lo digo, es un fichaje más como un proyecto a futuro. El sexto fichaje, el último en confirmarse, si mal no estoy, y que fue, creo que ahora sí que es uno de los fichajes más importantes, la cesión de Maximilian Huber, llega por 500.000 euros, es lo que costó la cesión,
y va a estar jugando una temporada. Un central que lo vimos muchísimo tiempo con el RB Salzburg, que destacó muchísimo, que no le fue bien en el Leeds United, pero que creo que en el Gladbach va a tener una oportunidad muy buena para destacar. Encima es un experto para jugar a la línea de tres, y si Gerardo Seoane, que lo estuvo probando un poquito en estos amistosos, quiere jugar con esa línea de tres, pues ya tienes a Maximilian Weber, tienes a Itakura, está el Bedi si se queda el Bedi, y pues además tienes a Fabio Chiarodia que ahí en la rotación, y que además pues es una sesión. Si no funciona, pues se regresa a Leeds, y si se funciona, pues lo puedes comprar, como el caso de Julian Weigel. Séptimo fichaje del Borussia Mönchengladbach fue Grant Leon Ranos, futbolista armenio, llega libre desde la cantera del Bayern Múnich. 20 goles y 13 asistencias esta temporada en Regionalliga. Te puede jugar como delantero centro en la posición principal, pero también se tira a los dos extremos, e incluso en estos partidos los han estado probado por detrás de Thomas Svanzara, en una posición más como de media punta, y que además ha destacado muchísimo en Armenia. Apenas este año fueron sus primeras convocatorias, y con 3 partidos con la selección mayor ya tiene 4 goles. Entonces, poco a poco se ha ido acomodando Grant Leon Ranos, además de que ha mostrado cosas muy interesantes en estos amistosos. Y el último fichaje, a lo mejor pues con no tanto bombo, fue el de Lucas Ulrich, también alemán, llega libre desde la cantera del Hertha, y que creo que es un movimiento mucho a lo Luka Netz. ¿Cómo llega Luka Netz? También llega libre desde la cantera del Hertha. Este también es lateral izquierdo, y pues también para aportar un poquito la rotación y que vaya fogueándose con poco a poco con minutos. Yo creo que lo que marca en especial el mercado del Gladbach es que apuestan mucho por el futuro. Están apostando mucho por futbolistas jóvenes que tienen buenas temporadas en ligas de no tanto renombre quizá, como por ejemplo en Sparta Praga, etcétera, o sacar de canteras. Yo creo que se están blindando de una forma en la que le están dando profundidad a los jóvenes para seguir impulsando a los que se quedaron, por ejemplo Florian Neuhaus con esa mítica renovación que le dan la 10. Después tenemos el caso de Weigel, que funcionó muy bien en ese doble pivote con Manu Koné. Y después tenemos el de Glover, que a mí no me da mucha confianza como central. Lo vi en el Leeds United, no me convenció, pero es lo que dices, al ser una sesión creo que no te arriesgas mucho, y creo que incluso le das profundidad de plantilla en esa zona, teniendo ya el Bedi, teniendo Itakura, creo que amplías un poquito más la baraja de centrales. Pero si algo también distingue sobre todo a los equipos que económicamente no pueden aspirar a hacer fichajes demasiado caros, aparte de traer futbolistas, como ya vimos, de bastante juventud a otras ligas, es tener el talento en casa. O sea, hablamos de la cantera, de aquellos futbolistas que vienen progresando por distintas categorías del Borussia Mönchengladbach y que están listos para quizá probarse en el primer equipo. El primero, Maximilian Brühl, un portero nacido en 2002, que quizá esta temporada no va a tener mucha continuidad. Una de ellas es Jonas Omlin, que obviamente es el arquero titular indiscutible, y el segundo es Jan Olszewski, el portero nacido en 2001, que ha llegado a ser suplente en varios partidos quizá importantes cuando no estuvo Sommer, e incluso cuando Omlin no podía estar, él podía sustituirlo a la perfección, y yo creo que los partidos que le hemos visto ha mostrado condiciones de que pueda ser un portero quizá para el futuro del club. Después tenemos el caso de Rocco Reitz, un mediocentro de 21 años que la temporada pasada estuvo cedido en Bélgica y que se ha ido probando ya en pretemporada con el equipo para irle empezar a dar rodaje a un futbolista que te pueda apoyar en el medio centro. Después tenemos casos como el de Borges Sánchez, el futbolista extremo izquierdo de 19 años, que ya debutó la temporada pasada en un partido contra el Freiburg y también se le están comenzando a dar minutos. Y después tenemos otro caso, por ejemplo, Simón Valde, lateral derecho de 18 años, que aún no debuta, pero ha tenido bastante continuidad en las categorías inferiores, tanto de club como en la selección alemana. Así que estamos hablando de un producto de selección que puede ser interesante. Y después tenemos uno que no está registrado en sí con el primer equipo, pero que ha mostrado cosas buenas en pretemporada. Y estamos hablando de Shio Fukuda, el futbolista japonés, que es delantero centro, también tiene tendencias a moverse por extremo derecho, en donde ha jugado 4 partidos esta pretemporada con el Gladbach y ha anotado 3 goles. Así que se le están viendo cosas interesantes para quizá ya dar el salto al primer equipo, que viendo que perdieron bastante potencial ofensivo, un futbolista joven, de cantera, quizá de una nacionalidad algo rara, no tanto porque sea japonés, sino porque que de un club alemán salga un canterano japonés es algo extraño, pero yo creo que es un prospecto bastante interesante al que hay que tenerlo muy, muy de cerca. Y ahora viendo más o menos a lo que puede llegar a aspirar, yo creo que por plantilla al menos están muy lejos de otros equipos. Ya no hablamos solo del Borussia Dortmund, del Bayern o del Leipzig, sino yo creo que también de equipos como Eintracht, incluso Unión Berlín, Freiburg. Yo creo que se está alejando en ese sector, y si vemos por plantilla, yo creo que aspiran
a quizá una media tabla, pero aquí va a ser clave el funcionamiento colectivo del equipo, lo que pueda plasmar Gerardo Seoane con estos futbolistas que tienen, los que faltan por llegar o los que faltan por salir. Y yo creo que la principal aspiración, primero dejar buenas sensaciones como conjunto, dejar un juego quizá más atractivo que el de la temporada pasada, no depender mucho de lo que pueda correr, ya sea Marcus Thuram o en algunos tramos de la temporada Hoffman, pero más allá de las sensaciones, yo creo que deben aspirar a volver a Europa. Como mínimo una Conference League, yo creo que sería un punto alto para el proyecto. Se ve complicado, se ve muy complicada la reestructura de Gladbach, pero creo que no va a ser un proceso fácil. De nuevo, ahora sí que vienes de una generación dirigida por Marco Rose, donde tenías a los Ginter, a Thuram, Ben Sebaini, Jan Sommer. Era una generación muy, muy, muy brillante y que de esa realmente ya no queda nadie. O sea, si acaso a la Asamblea, que creo que es el único de esa generación que queda, Christoph Kramer, quizás, el Bedi, pero fuera de eso, todos los demás ya se fueron del equipo, entonces es una reestructuración muy, muy complicada que el Gladbach se tardó muchísimo tiempo en hacer y que bueno, veremos cómo va evolucionando. Pues cuéntenos en los comentarios cómo ustedes ven el proyecto de Gladbach. ¿Creen que estos fichajes son ilusionantes o más bien pues son un poquito me? Si creen que Gerardo Seoane va a tener éxito como en su primera temporada en el Leverkusen o por el contrario va a ser un fracaso como esta segunda. Y pues nada, no se olviden de comentar, déjenos sus opiniones, síganos en todas nuestras redes sociales, activen el campanita de notificaciones, denle like al video, suscríbanse y por supuesto estén al pendiente para mucho más contenido de la Bundesliga.